La hacienda de los Iturriaga, al norte del estado de Veracruz, se extendía entre campos de caña y voces apagadas. El viento que soplaba desde el golfo traía olor a humedad, hierro y cansancio. En la galería principal, entre columnas gastadas, se oía el llanto discreto de una joven. Era Inés Iturriaga. De apenas 17 años, criada entre estrictos rezos, modales refinados y un miedo silencioso a la desaprobación de su familia. Ese día, sin haberlo pedido, iba a ser entregada en matrimonio. Su madre, doña Rosalía, le repetía desde niña que una mujer debía ser dócil, prudente y obediente. Pero cuando el médico de la familia la declaró demasiado frágil para casarse con un hombre de su clase, alegando cierta debilidad en su corazón y nervios impropios de una esposa, toda la casa se sumió en un escándalo de orgullo herido. Su padre, don Hernán, dueño de más de 50 jornaleros y algunos esclavos comprados antes de la abolición, no toleraba la idea de tener una hija inservible para el matrimonio. Poco después, tomó una decisión que heló la sangre de todos en la hacienda. Casaría a Inés con Mateo, Pert, un esclavo alto y cojo que había pertenecido a la familia por años. Así aprenderá a no creerse mejor que nadie, murmuró entre dientes al firmar los papeles. Aquella tarde, mientras el sol se apagaba detrás de los cañaverales, Inés fue vestida de blanco sin flores, sin música ni bendiciones. Solo los pasos del capataz y el sonido del hierro marcaban el ritmo de la ceremonia improvisada. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde ves esta historia. Eso ayuda mucho a que sigamos trayendo relatos reales, duros y humanos como este. Y ahora, volvamos a Inés y su destino. Mateo observaba el suelo, sin levantar la vista. Era un hombre de piel oscura, hombros amplios y una mirada silenciosa que parecía entender demasiado sin decir nada. Tenía la pierna derecha deformada por una vieja fractura, lo que le daba un andar lento, arrastrado. Cuando don Hernán le anunció su destino, él no respondió. Solo se inclinó, aceptando la orden como quien acepta una lluvia inevitable. Los primeros días, Inés no le hablaba. Dormían en habitaciones separadas en el ala más antigua de la hacienda, un lugar húmedo y de paredes manchadas de salitre. A ella le temblaban las manos al encender las velas y él mantenía la calma, limpiando herramientas, cortando leña, cocinando sin esperar gratitud. Nadie, ni siquiera los peones, se atrevía a mirar esa unión sin notar el absurdo y la crueldad. Pero lo que comenzó como una humillación se transformó lentamente en algo diferente. Inés empezó a notar pequeños gestos. El modo en que Mateo se aseguraba de que su plato tuviera siempre pan caliente, o cómo dejaba flores silvestres en el borde de la ventana. Nunca decía palabra, pero su presencia ofrecía un tipo extraño de paz. Una madrugada, cuando una tormenta azotó la hacienda, los gritos del viento rompieron el sueño de todos. Inés corrió por miedo al trueno y encontró a Mateo reparando las maderas del techo, empapado hasta los huesos. «Deja eso, se va a caer», gritó ella. Él bajó lentamente con esa mirada tranquila y le dijo por primera vez: «No me importa que me caiga, pero si el techo se rompe, tú no dormirás seca». Esa noche, mientras ambos se refugiaban junto al fuego, ella lo vio como nunca antes, un hombre completo, firme y con una calma que hacía palidecer la arrogancia de los suyos. Los días siguientes transformaron la mirada de Inés. Las palabras que su padre había pronunciado, frágil, débil, inútil, se disolvían ante la ternura práctica de aquel a quien llamaban esclavo. Mientras tanto, el rumor en la hacienda crecía. Decían que don Hernán había perdido la razón, que el matrimonio solo había sido su manera de castigar la supuesta debilidad de su hija. Con el tiempo,
Otros peones comenzaron a acercarse a Mateo, pidiendo consejo, escuchando sus historias sobre el trabajo en las minas de cobre donde había perdido su pierna. Él hablaba poco, pero cada palabra dejaba huella. No se nace libre por el color de la piel, sino cuando dejas de obedecer al miedo. Una tarde de finales de mayo, Inés lo vio sangrar por un corte en la mano. Sin pensar, tomó un trozo de tela y se la vendó con cuidado. «No tienes que hacerlo», dijo él. «Sí debo», respondió ella. Fue la primera vez que se miraron de igual a igual. Don Hernán observó aquella escena desde lejos, la ira latiendo en su rostro. Para él, aquello era inconcebible. La idea de que su hija pudiera encontrar dignidad, incluso ternura, en aquel hombre que él había usado como castigo. A medida que pasaban los meses, la política en México también hervía. Corrían rumores de nuevas leyes contra la esclavitud y de rebeliones campesinas en distintas regiones del país. Algunos antiguos hacendados sospechaban que el fin de una era se acercaba. Mateo lo sabía. Su libertad ya no dependía del permiso de un amo, sino del valor de los que se atrevían a reclamarla. Inés escuchó esas conversaciones con entusiasmo. Por primera vez en su vida había algo justo que quería defender. Pero cuando su padre escuchó que ella había sido vista hablando con trabajadores libres del pueblo, la encaró con furia. «¡Eres una vergüenza!», le gritó. «Te di un techo y una vida y ahora defiendes a los que me roban». Ella lo miró firmemente. «No me diste vida, padre, me diste jaulas. La vida la estoy encontrando ahora». Fue la primera vez que alguien le respondió así a don Hernán, y por eso, aquella misma noche, decidió expulsarla. Mateo trató de interceder, pero fue golpeado por los capataces. La pareja fue llevada al establo y se les dio una hora para marcharse antes del amanecer. El camino fue largo, húmedo y silencioso. Inés avanzaba descalza, con los pies desgarrados por el barro. Mateo cojeaba, pero no se detuvo. Llegaron a un pequeño pueblo donde una familia mestiza los acogió, dándoles techo a cambio de trabajo. Por primera vez, Inés cocinó para sí misma, se ensució las manos en la tierra y durmió sin miedo a los gritos. Semanas después, corrió la noticia. La hacienda Iturriaga había sido incendiada tras una revuelta de trabajadores. Nadie sabía si don Hernán había sobrevivido. Inés guardó silencio, mirando hacia el horizonte. No deseó venganza, solo silencio. En los años siguientes, Mateo comenzó a trabajar como herrero, adaptando herramientas para quienes, como él, tenían alguna discapacidad. La gente del pueblo lo respetaba. Inés enseñaba a las niñas a leer, convencida de que el conocimiento era una forma de libertad. Su matrimonio, nacido del desprecio, se había convertido en un símbolo de dignidad y reconstrucción. Un atardecer, mientras el sol se deshacía en tonos naranjas, ella tomó su mano y le dijo: «Al principio pensé que era el final, pero solo era el comienzo». Él sonrió, con esa lentitud serena de quien no tiene prisa por ser comprendido. Los vecinos solían contar su historia en las ferias, no como un cuento de amor trágico, sino como ejemplo del poder de la resistencia y la ternura. Inés Iturriaga, la joven juzgada, frágil para casarse, se volvió leyenda no por su origen, sino por lo que decidió ser una vez libre. Y así, bajo el mismo cielo húmedo donde crecían las cañas, su fragilidad se transformó en fuerza. Nadie volvió a llamarla débil. Los años transcurrieron con la calma que solo los lugares pequeños conocen. En el pueblo de San Miguel del Río, los rumores sobre la caída de las grandes haciendas seguían expandiéndose. Muchos hablaban de justicia, otros de caos. Para Inés y Mateo, el cambio no era político, sino íntimo. Aprendían a existir sin miedo al mandato de otros.
Cada amanecer, Mateo encendía el fuego del taller antes de que el sol se levantara del todo. Su pierna coja lo obligaba a avanzar con lentitud, pero su oficio se volvió imprescindible en la comunidad. Arreglaba desde arados hasta cerraduras, y siempre lo hacía con ese silencio profundo que imponía respeto. Inés lo acompañaba trayéndole agua o ayudando a separar los fragmentos de hierro. Habían encontrado una rutina, una especie de paz sostenida por trabajo y complicidad. Durante las tardes, Inés empezó a enseñar a un pequeño grupo de niños a leer bajo la sombra de un guamúchil. Uno de ellos, Diego, de apenas 9 años, le preguntó un día por qué había huido de la hacienda. Ella lo miró fijamente y respondió con serenidad: «Porque hay cárceles que no tienen rejas, y la mía era una de esas». El niño no comprendió del todo, pero repitió la frase en casa, y pronto todo el pueblo comenzó a usarla para describir sus propios miedos. Con el tiempo, Inés fue vista no solo como la esposa del herrero, sino como una mujer que había roto un destino impuesto. Sin embargo, la paz tenía su fragilidad. En 1858, la Guerra de Reforma estalló, enfrentando a liberales y conservadores por el control del país. San Miguel del Río, aunque pequeño, no tardó en sentir las consecuencias. Los hombres eran reclutados por la fuerza y los pueblos se llenaban de miedo. Una tarde, un destacamento de soldados conservadores llegó buscando refugio y suministros. El capitán a cargo, un hombre robusto llamado Rojas, reconoció el apellido Iturriaga en los papeles de Inés. «¿Iturriaga, dices?», preguntó con voz seca. «¿Del norte de Veracruz?». Ella asintió. «Conozco a tu padre». Rojas sonrió con un gesto agrio. Se habló mucho de la vergüenza que trajo a su casa. Inés sintió que el pecho se le endurecía. No era miedo, era rabia contenida. Mateo avanzó un paso, sin apartar la mirada, y dijo con tranquilidad: «No hay vergüenza donde hay dignidad». Aquella frase incomodó a los hombres, pero el capitán Rojas no repuso palabra. Se limitó a llevarse un costal de harina y a ordenar la marcha. Esa noche, Inés y Mateo permanecieron en silencio sentados frente al fuego. Ella colocó su mano sobre la suya y murmuró: «No me importa lo que digan. Lo único que temo es que vuelvan los tiempos en que todo dependía del apellido». «Entonces, no dejemos que vuelvan», respondió él, clavando su mirada en el fuego. Pocos meses después, el conflicto se acercó demasiado. Una partida liberal, creyendo que el pueblo ayudaba a los conservadores, prendió fuego a 3 casas. La gente huyó aterrada hacia las colinas. Inés ayudó a esconder a varias mujeres y niños en el taller. Entre el humo y los gritos, Mateo tomó una decisión. Permanecería allí hasta asegurarse de que nadie quedara atrapado. Mientras las llamas se acercaban, su pierna débil lo hacía avanzar lentamente. Inés gritaba su nombre, pero él no se detenía. Cuando al fin lo alcanzó, un trozo de madera cayó sobre su hombro. Él la empujó hacia afuera y quedó atrapado. En medio del caos, logró salir, cubierto de ceniza y con una quemadura en el brazo, pero con vida. Aquel incendio selló algo entre ellos que iba más allá del amor o el deber. Habían pasado juntos del sometimiento a la libertad y de la libertad al riesgo de perderlo todo nuevamente. Desde entonces, cada amanecer tenía un peso distinto, una mezcla de gratitud y fragilidad. El pueblo se reconstruyó lentamente. Las nuevas leyes liberales prometían igualdad, al menos en papel, y varios antiguos siervos regresaron para reclamar derecho a la tierra. Mateo, junto con otros hombres, levantó una cooperativa para trabajar los campos sin patrón. A Inés le pidieron ayuda para administrar las cuentas y enseñar lectura a los trabajadores. Lo hicieron sin títulos ni bendiciones, pero con el coraje de los que no esperan permiso. Una tarde de lluvia, una carta llegó con el sello de Veracruz. Era un escribano informando que don Hernán Iturriaga
Había muerto hacía 3 meses. Los pocos bienes que quedaban, la hacienda quemada, algunos terrenos, estaban legalmente en disputa. Inés leyó la carta en silencio, la dobló con cuidado y la arrojó al fuego. Mateo la miró sin preguntar. «No quiero nada suyo», dijo ella suavemente. «Lo único que heredé de ese nombre fue la vergüenza, y hasta eso se consumió. La vida siguió. En el amanecer que marcó 10 años desde su huida, Inés despertó con los sonidos del taller y el aroma del pan de maíz recién hecho. Al salir, envió a Mateo reparando un arado junto con un joven aprendiz. Su andar seguía torcido, pero su fuerza permanecía intacta. Ella lo observó unos segundos y pensó en lo irónico de todo. Había sido juzgada demasiado frágil para la vida de una esposa, pero había sobrevivido a fuego, hambre y pérdida. Al caer la tarde, en la plaza del pueblo, organizaron una reunión para conmemorar la reconstrucción. Los niños leyeron en voz alta algunos textos que Inés les había enseñado. Uno de ellos dijo: «La fragilidad no es una falta, sino una forma de sentir el dolor y seguir caminando». Las palabras quedaron flotando en el aire, y más de uno sintió que describían a aquella mujer de mirada serena y manos fuertes. Después del encuentro, Mateo se acercó a ella. «Parece que tu historia ya no nos pertenece, Inés. Nunca fue nuestra». Ella sonrió. «Es de los que siguen». El viento sopló con la misma suavidad que años atrás, cuando los dos huían por el lodo. Pero ahora, la tierra bajo sus pies no temblaba por miedo, sino por vida. La noche cayó sobre San Miguel del Río con un silencio lleno de esperanza, y bajo ese manto tranquilo caminaban 2 figuras que habían desmontado con amor lo que otros construyeron con desprecio. En ese pueblo nadie volvió a usar la palabra frágil para nombrar a una mujer. Desde entonces, cuando alguna sufría injusticia, bastaba con decir: «Acuérdate de Inés y del herrero cojo», y así la historia siguió viva, mucho después de sus días, como testimonio de que el amor verdadero no nace del poder ni de la obediencia, sino del respeto. Pasaron los años y el sonido del martillo de Mateo se convirtió en leyenda. Algunos decían que se escuchaba antes del amanecer, como si el hierro mismo lo echara de menos. Para entonces, el pueblo había crecido. Llegaron artesanos, campesinos libres y nuevas familias buscando un lugar donde el trabajo valiera más que los apellidos. Inés, ya entrada en los 40, caminaba por la plaza con la serenidad de quien conoce su propósito. Su cabello, ahora con leves reflejos plateados, caía suelto sobre los hombros. Seguía dando clases bajo el viejo guamúchil. Los niños le decían «Madrecita Inés», aunque ella siempre insistía: «No me digan madre, yo no enseñé para que me veneren, sino para que me igualen». Mateo se movía con más lentitud, la pierna le pesaba y el brazo quemado le dolía cuando llovía. Pero jamás se quejó. En los atardeceres se sentaban juntos fuera del taller, viendo cómo la luz se deslizaba sobre los cerros. No necesitaban muchas palabras, les bastaba saber que habían sobrevivido y que su amor, un amor nacido del desdén y templado en la adversidad, había dejado huella. Una tarde de 1871, un grupo de periodistas de Xalapa llegó al pueblo. Querían escribir sobre los nuevos movimientos cooperativos y oyeron hablar del herrero cojo y de su esposa que enseñaba a leer a los hijos de peones. Uno de ellos, un joven de voz ágil y curiosa, entrevistó a Inés bajo la sombra del árbol. «Dicen que usted fue hija de un hacendado importante», comentó el periodista. Ella sonrió apenas. «Fui hija de un hombre que creía que la sangre da valor. Aprendí tarde que lo que da valor es saber mirar a otro sin despreciarlo». El periodista anotó en silencio. Luego preguntó: «¿Y su esposo? ¿Cómo lo conoció?» «No lo elegí», respondió. «Me lo impusieron.
pero fue mi vida quien me lo devolvió como verdadero. El artículo se publicó semanas después con el título La mujer que cambió su destino. No lo redactaron con exactitud. Añadieron detalles que nunca ocurrieron. Llenaron de romanticismo lo que había sido dolor. Pero sirvió para algo. Otros pueblos comenzaron a copiar su modelo cooperativo y a crear espacios de educación para mujeres. Apenas un año después, Mateo enfermó. Los inviernos le pesaban cada vez más y la tos no lo dejaba dormir. Inés lo cuidó con paciencia infinita, trayendo hierbas, sopas, mantas. En las madrugadas, él le tomaba la mano y decía: «¿Recuerdas aquella noche de la tormenta, cuando creímos que todo se caía?» «Lo recuerdo», respondía ella. Aunque en realidad aquello fue cuando empezó todo. El último día de febrero de 1872 amaneció con espesa neblina. Inés despertó, encendió el fuego del taller como siempre y al volver lo encontró dormido, sereno, las manos sobre el pecho. No hubo lágrimas ruidosas ni gritos, solo quietud. Lo enterraron al pie del guamúchil, bajo el mismo árbol donde tantas veces él había escuchado las lecturas infantiles. Durante años, Inés siguió viviendo sola en la casita, manteniendo el taller abierto. Enseñó a nuevos herreros a trabajar el metal con la delicadeza de quien moldea vidas, no solo herramientas. Su modo de enseñar mezclaba rigor y ternura. Decía que cada golpe al hierro debía tener la medida justa entre fuerza y compasión. Con el paso del tiempo, San Miguel del Río se hizo conocido por su escuela y su herrería. A la entrada del pueblo colocaron una pequeña placa de madera que decía: «Aquí vivieron Inés y Mateo, libres por elección, hermanos por destino». Ella falleció en 1880, tranquila, rodeada de sus alumnos. Las mujeres del pueblo la velaron con cantos suaves y los niños llevaron flores del campo. Nadie habló de su apellido ni de su origen, solo de su bondad y de su firmeza. Décadas más tarde, en plena Revolución Mexicana, los nietos de aquellos campesinos aprendieron de memoria su historia. Muchos combatieron creyendo en el mismo principio que ella enseñó, que la dignidad no se regala, se construye. Incluso hoy, en los relatos orales de Veracruz, todavía hay quien recuerda a la mujer frágil que se volvió hierro y al esclavo cojo que enseñó al pueblo que la libertad no necesita testigos. Cuando cae el sol sobre San Miguel del Río y el viento golpea los techos de zinc, los más viejos dicen que aún se oye el golpeteo del martillo, rítmico y constante, marcando el pulso de una historia que no se apaga. No como mito, sino como verdad humana, grabada en la memoria del país. Y así, entre polvo, hierro y recuerdos, se cierra el ciclo de dos vidas que se negaron a aceptar lo que otros definieron como destino. Ninguno de los dos volvió a ser esclavo. Ninguno de los dos volvió a ser frágil. A comienzos del siglo XX, San Miguel del Río había cambiado. Ya no era un simple pueblo escondido entre cerros y cañaverales, sino una comunidad con escuela, taller mecánico y cooperativa agrícola. El ferrocarril había llegado unos años antes, trayendo noticias de la revolución, del nuevo gobierno, del mundo que parecía acelerarse sin misericordia. En una de las casas cercanas a la vieja herrería, ya cerrada hacía años, vivía Dolores, nieta de una de las alumnas de Inés. Tenía 24 años, piel morena, ojos atentos y un temperamento fuerte. Creció escuchando cada noche el mismo relato, como una joven juzgada frágil había desafiado el destino y cómo el esclavo cojo enseñó a todo un pueblo que la libertad se forja, igual que el hierro, a base de golpes y calor. Dolores no conoció a ninguno de los dos, pero los sentía como parte de su sangre. Y quizás por eso, cuando comenzaron las tensiones laborales por los abusos del nuevo dueño de la fábrica de caña, fue ella la primera en levantar la voz.
Los trabajadores se quejaban de los salarios injustos y de las largas jornadas. Su padre, un hombre prudente, le rogaba que no se metiera. «Hija, tú no sabes con quién te enfrentas. Los amos de antes no se fueron, nomás cambiaron de traje». Pero Dolores no podía quedarse en silencio. Citó a los jornaleros un domingo bajo el guamúchil viejo, el mismo donde un siglo antes Inés había enseñado a leer a los niños. Ahí, de pie sobre una piedra, habló sin temblores. «Nos siguen llamando débiles, ignorantes, reemplazables. ¿Y saben qué? Eso decían también de Inés Iturriaga y del herrero Mateo. Pero ellos no esperaron permiso para cambiar su suerte. Tampoco nosotros lo haremos». Sus palabras recorrieron el valle como un rumor viviente. Por primera vez en décadas, los trabajadores se organizaron para exigir mejores condiciones. El propietario de la fábrica, un empresario español llamado Campos, los amenazó con despedirlos. Pero el eco de la historia era más fuerte que el miedo. La revuelta no fue violenta, pero sí valiente. Durante semanas, la gente se negó a trabajar hasta que aceptaron pagarles lo justo. Los periódicos locales mencionaron el hecho como una huelga pacífica ejemplar, conducida por una mujer del pueblo. Nadie sabía que las ideas que la habían encendido venían de una historia que se contaba desde hacía generaciones. Esa misma noche, Dolores caminó hasta la herrería abandonada. La puerta estaba medio podrida, pero dentro aún quedaban los restos de un yunque cubierto de polvo. Pasó la mano por el metal y sintió un escalofrío. «No hay vergüenza donde hay dignidad», recordó. Aquella frase que Inés había pronunciado un siglo atrás. A partir de entonces, el pueblo decidió restaurar ese lugar. Lo convirtieron en un pequeño museo comunitario con fotos antiguas, herramientas y un cuaderno donde cada visitante podía escribir lo que la historia de Inés y Mateo significaba para él. Muchos dejaban frases sencillas como: «Mi abuela también fue llamada frágil, pero sacó adelante a 10 hijos. Soy herrero como Mateo, mi fuerza no está en los brazos, sino en el corazón. Ellos vivieron libres, yo intento vivir digno». Poco a poco, la historia de los dos se transformó en identidad colectiva. En 1925, cuando el país buscaba reconstruirse tras la revolución, un maestro rural escribió un libro de lecciones para niños en el que incluyó un breve relato sobre Inés, la maestra de las letras, y Mateo, el hombre de hierro y bondad. El texto llegó lejos, a otras regiones, y el pueblo sintió orgullo al saberse nombrado. En los años 40, el ferrocarril comenzó a decaer, pero el nombre de San Miguel del Río ya figuraba en los mapas escolares. Tenía escuela, luz eléctrica y un festival cada 15 de mayo llamado La Fiesta del Hierro, en honor a los fundadores del espíritu del pueblo. Los herreros forjaban esculturas pequeñas que representaban manos unidas, símbolo del amor y la solidaridad, y las niñas recitaban fragmentos de las cartas atribuidas a Inés, copiadas de boca en boca. Dolores, ya anciana, solía sentarse frente al museo, debajo del cartel tallado en una vieja tabla que decía: «No somos frágiles, somos forjados». A veces, los viajeros que pasaban por allí preguntaban si aquello era leyenda. Ella respondía siempre lo mismo: «Puede serlo, pero aunque lo fuera, ¿no son las leyendas el modo más seguro de decir la verdad?». Con el tiempo, cada generación fue encontrando en esa historia el reflejo de sus propias luchas. Las mujeres que buscaban estudiar, los campesinos que exigían justicia, los obreros que reclamaban respeto. Todos veían en Inés y Mateo no héroes perfectos, sino humanos que se atrevieron a oponerse a su miedo. En 1972, exactamente 100 años después de la muerte de Mateo, se levantó una pequeña escultura de hierro y piedra en la plaza central.
La inauguró una nieta de Dolores, vestida con el mismo tipo de blusa blanca que usaban las maestras rurales. A su lado, un herrero joven sostenía el martillo con solemnidad. Las palabras grabadas en la base decían: aquí comenzó una vida siendo castigo y terminó siendo ejemplo. El pueblo guardó silencio mientras las campanas sonaban. El viento sopló entre los árboles como si reconociera rostros antiguos. En los murmullos alguien susurró: Inés estaría orgullosa. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sintieron que en algún rincón del tiempo dos sombras caminaban juntas, una cojeando con paso firme, la otra llevando un libro contra el pecho, los dos avanzando hacia un horizonte donde nunca más existiera la palabra frágil. A mediados de los 80, San Miguel del Río ya era un pueblo grande, conectado por carretera y rodeado de campos mecanizados. El progreso había cambiado los rostros, pero no la memoria. La estatua de Inés y Mateo seguía allí, frente a la plaza, cubierta a veces por polvo, otras por flores, según la época del año. Lucía, una joven periodista de Ciudad de México, llegó una tarde calurosa del verano de 1987. Trabajaba en una revista cultural que preparaba un reportaje sobre las mujeres olvidadas de México. Había escuchado vagamente la historia de una tal Inés Iturriaga, una hacendada que se casó con su esclavo y fundó una escuela, según decía un texto mal archivado. Nadie le dio muchos detalles, así que decidió venir en persona, intrigada. Al llegar al pueblo, lo primero que vio fue el taller restaurado y sobre la puerta el cartel que leía: Museo del Hierro y la Dignidad. Dentro, un anciano de ojos claros y voz suave la recibió. «Buscas a Inés», dijo antes de que ella preguntara. «Todos los que vienen de fuera, tarde o temprano la buscan». «Sí, quisiera saber si fue real». El anciano sonrió. «¿Qué es real para ti, muchacha? Si los hechos dejan huella, ya lo son». Lucía pasó horas revisando los objetos expuestos. Un trozo de cuaderno con las letras torcidas de antiguas alumnas, una herradura vieja, una fotografía difusa del pueblo reconstruido en 1875. Había también una caja de madera con papeles amarillentos. Entre ellos, una frase escrita con tinta desvaída decía: «No se nace libre por el color de la piel, sino cuando dejas de obedecer al miedo». Debajo, alguien había anotado a lápiz: «Mateo». Esa frase la conmovió profundamente. En su cuaderno de notas escribió: «Quizá la historia de México también se forja golpe a golpe, como el hierro». Al caer la tarde, se sentó bajo el guamúchil anciano, donde soplaba una brisa fresca. Allí, una niña con uniforme escolar se le acercó con curiosidad. «¿Está escribiendo sobre Inés y Mateo?», preguntó. «Sí. ¿Tú sabes quiénes fueron?». La niña sonrió con orgullo. «Claro, todos aquí lo sabemos», señaló el árbol. «Mi abuela dice que cuando hace ruido con el viento es porque Inés está corrigiendo las historias que cuentan mal». Lucía rió y comprendió de pronto lo que el anciano quiso decir. La verdad no siempre está en los papeles, a veces está en la forma en que un pueblo la recuerda. Días después, al regresar a la capital, escribió el artículo más extenso de su carrera. No pretendió desmentir ni romantizar nada. Lo tituló «La mujer que dejó de ser frágil», y describió cómo su legado sobrevivió más allá de los límites de la finca, de las guerras y del tiempo. Habló del pueblo, del taller, de las generaciones que hallaron en esa historia la fuerza para no callar. El texto fue publicado en octubre de 1987 y generó un impacto inesperado. Estudiantes, profesores y activistas comenzaron a preguntar quién había sido realmente aquella mujer.
En universidades y centros culturales se leyeron fragmentos del reportaje como ejemplo del poder simbólico de la resistencia femenina en el México rural. Meses más tarde, el gobierno del estado declaró el taller y el guamúchil como Patrimonio Histórico Regional. No fue un acto político, sino una respuesta a la presión de la gente que veía en Inés y Mateo el inicio de una forma nueva de entender la libertad y la igualdad. Con los años, Lucía volvió varias veces al pueblo, lo vio transformarse lentamente, modernizarse, pero conservar su alma. En 2006 fue invitada al aniversario del museo. Cuando le dieron la palabra frente a los habitantes reunidos en la plaza, guardó silencio un momento antes de decir: «He recorrido muchos lugares, contado muchas historias, pero pocas veces he sentido que una siga latiendo tan fuerte. Las de Inés y Mateo no son cenizas del pasado, son brasas que siguen encendiendo a quienes se niegan a vivir arrodillados». El aplauso fue largo y cálido. Entre el público, una adolescente grababa con su celular. Ese video circularía años después por internet, inspirando a otros jóvenes que jamás habían oído hablar de San Miguel del Río. En 2020, un grupo de mujeres rurales organizó un colectivo de educación comunitaria y le dieron el nombre de Las Frágiles de Hierro. Su lema: nada que se forja en el dolor se quiebra en el miedo. Proporcionaban talleres gratuitos de alfabetización, carpintería y defensa de derechos. Cada reunión comenzaba con la lectura de las palabras de Inés. La vida la estoy encontrando ahora. A principios de 2025, una nieta de la misma Lucía, ahora cineasta, regresó al pueblo con un proyecto: filmar un documental sobre aquel matrimonio improbable que cambió el curso de una comunidad. En la grabación, una anciana campesina, la última descendiente de los jornaleros originales, dijo mirando directo a la cámara: «Nos enseñaron que el hierro y el corazón se forjan igual, con fuego. Hoy, cuando cae la tarde sobre San Miguel del Río, la estatua de Inés y Mateo sigue recibiendo flores. No son ofrendas de obligación, sino de agradecimiento. Turistas, estudiantes y familias dejan notas escritas a mano. Una de ellas dice: gracias por mostrarnos que ser llamados débiles puede ser el principio de una fuerza que no se rinde». Y así, casi 2 siglos después, en el mismo punto donde una joven fue entregada en castigo y un hombre cojo la miró con respeto, el viento sopla igual que siempre. Pero esta vez ya no habla de vergüenza, sino de legado. Porque nadie en San Miguel del Río olvida que todo comenzó con una mujer demasiado frágil para casarse y un esclavo que decidió ser libre.